Bien, entonces comencemos. Lo que es en este momento, vamos nosotros a ver lo que son los condicionantes, ¿sí? Lo que es la implicación y también lo que es el equivalente. Vamos a ver los dos en este momento. Vamos a ver lo que son los condición o condicionante, ¿sí? Y vamos a comenzar primero con la implicación. Implicación. ¿Qué es la implicación? Bueno, anteriormente nosotros habíamos visto que la implicación se simboliza de esta manera. Imaginemos que tengo dos proposiciones. Tengo una proposición P y tengo una proposición Q. La implicación se simboliza con una flecha de esta manera. También puede ser una flecha de esta manera, ¿no? Es exactamente lo mismo. En el caso de que encuentren en algún libro de esa manera, pues es lo mismo. Y la implicación se lee como sí. Entonces, esto es una condición, ¿sí? Lo que tiene que ver con la implicación y también con la equivalencia o bicondicional son condicionantes, ¿sí? Están sujetos a condiciones. Ahora, imaginémonos la siguiente proposición o la siguiente condición. ¿Ya? A ver. Voy a decir, sí, imaginemos que sus papás a ustedes les dicen lo siguiente. Sí, te gradúas. Si te gradúas, entonces te compro un auto. Imaginémonos que sus papás a ustedes les dicen, les ponen esa condición a ustedes, ¿sí? Si te gradúas, entonces te compro un auto. Vamos a identificar las dos proposiciones aquí. Tenemos P y tenemos Q, obviamente porque tenemos dos. Para P tendríamos que es te gradúas vendría a ser la primera proposición y la segunda es que es Q, te compro un auto. Esa es la condición que ustedes les ponen sus papás. Como les había dicho, la implicación se lee de qué manera, como sí. Entonces, ¿dónde está el sí? Aquí está claramente dicho. Sí. ¿Te gradúas qué es? La proposición P. Todo esto es P. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, todo lo de acá es ¿cómo diríamos entonces o cómo quedaría? P implica a Q. Lo mismo que decir, si P, entonces, si sucede P, entonces sucede Q. Es una condición. Y vamos a analizarlo ahorita con lo que es la tabla de verdad. Entonces tengo dos proposiciones P y Q. Se arma de la misma manera que vamos a estar haciendo. Tengo P, tengo dos proposiciones, siempre comenzamos con verdadero. Como son dos, el primero sería doble, ¿no? Doble verdadero, doble falso. Y para Q sería 1, 1, siempre comenzando con verdadero. De la misma forma que lo hacíamos antes. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces tengo mi implicación, mi condicionante que me dice P implica Q. Aquí vamos a analizar esto. ¿Cuándo es verdadero y cuándo no lo es? Analicemos uno por uno. Si ustedes se gradúan, significa que P es verdadero, ¿verdad? Vamos a irlo por fila analizar. Y como ustedes se graduaron, su papá o su mamá, su representante, cumple la promesa de comprar el auto. Entonces, como ustedes se graduaron,
le compraron el auto, por lo tanto es verdadero. ¿Sí? Vamos a la siguiente figura. Tenemos verdadero y falso. Significa que ustedes, a pesar de que se graduaron, su papá no cumplió la promesa. ¿Sí? A pesar de que ustedes se graduaron, tienen verdadero, su papá no cumplió la promesa, por lo tanto es falso. ¿Sí? Creo que hasta allí los dos primeros son bastante claros, ¿no? Vamos al siguiente. Si te gradúas, entonces te compro un auto, dice claramente. En este caso ustedes no se graduaron, pero su papá tal vez dijo, bueno, se esforzó mucho, se dedicó, hizo su mayor esfuerzo. Bueno, igual, lo voy a consentir y le voy a comprar el auto. Entonces tengo que, a pesar de que no se graduó, le compraron el auto, por lo tanto aquí es verdadero. ¿Sí? En el siguiente, no logró graduarse y por lo tanto no compró el auto. A pesar de que no se graduó, cumplió lo que dijo, de que si no te gradúas, no te compró el auto, por lo tanto también es verdadero. Aquí es donde surge a veces una pequeña confusión. La única ocasión en la implicación cuando es falso es cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Por qué? Porque es la única de todas en las que ustedes hicieron lo que tenían que hacer y su papá no cumplió lo que supuestamente él debía hacer. ¿Sí? A pesar de que ustedes se graduaron, él no les compró el auto. Está faltando a la promesa. De todas las que tenemos aquí, la única en la que su papá falta a la promesa que dijo es en esta. ¿Sí? Ustedes hicieron lo que tenían que hacer, pero él no compró el auto. Y en las de acá, en las que surge a veces confusión, como les decía. Ustedes no se graduaron, es verdad, pero queda a criterio de su papá si les compra o no les compra el auto. ¿Sí? Por lo tanto, la única en la que su papá, a pesar de que ustedes hicieron lo que tenían que hacer y no les cumplió, es en este, verdadero o falso. Dicho de otra manera, una implicación es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, en ese orden. Porque si es falsa verdadera, igual es verdadera, porque nosotros no podemos llegar a determinar el resultado final. ¿Sí? ¿Está claro? La única que es falsa es cuando es en este orden. Verdadero, falso. Caso contrario, es verdadero todas las demás. ¿Sí está claro? ¿O no? Sí. Listo. Nuevamente repito. ¿Por qué es la única que es falso? Porque es la única que ustedes han hecho lo que tenían que hacer y su papá no cumplió lo que les había dicho de un inicio. Es como que les dijo una mentira. ¿Ya? Les dijo que si se grababan les compraban el auto y al final no les compró nada. Les dijo una mentira, por lo tanto aquí tenemos el falso. Y en las de acá son verdaderos porque no se llega a determinar el resultado final. Va a depender mucho de si su papá los consiente o no los consiente. No podemos determinar el resultado final. Por lo tanto son verdaderos. Entonces aquí tenemos lo que es la implicación. Es un condicionante, como les digo. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver lo que es la equivalencia o bicondicional. Vamos a ver rapidito. Lo que me interesa más es la práctica y que me entiendan un poco de teoría. El bicondicional, no vamos a profundizar mucho este tema, por eso es que nomás lo vemos así. Bicondicional o equivalencia. Creo que al decir que algo es equivalente, ¿qué entienden ustedes? Cuando yo digo que una cosa es equivalente a la otra, ¿qué entienden ustedes por equivalente? Es decir, ¿Perdón? centradamente igual, por así decirlo. No lo entendí muy bien.
Está equivocado. No se entiende bien el micrófono. Por eso no sé qué me está diciendo exactamente. Si algo es equivalente, ¿qué es? Cuando decimos que algo es igual, ¿verdad? Equivalente. No se olviden de esto. Cuando decimos que algo es equivalente, estamos diciendo que algo es igual. Para la equivalencia bicondicional, si tenemos una proposición P, la equivalencia es de esta manera, ¿sí? Hacia los dos lados. P equivalente a Q. Podríamos decir también que P es igual a Q, si lo dijéramos de otra manera. Pero diríamos que P es equivalente a Q. Ahora vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo la tabla de verdad P, Q, vamos a hacer con estas dos mismas proposiciones, ¿no? Queremos saber si son equivalentes o no. Estos. Voy a armar la tabla. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Bien. Tengo P es equivalente a Q. P es equivalente a Q. ¿Por qué se llama bicondicional? Porque es una doble implicación. ¿Qué significa? Que P implica Q, así como Q implica P. Si no lo escribimos de esta manera, sería así. Q, P. A pesar de que nunca el equivalente se escribe con una flecha al lado contrario, ¿no? Nunca se escribe de esa manera, pero sería así. Tanto P implica Q como Q implica a P. Ese es un equivalente. En el caso de la implicación, ¿cuándo era falso? Cuando era en este orden, ¿no? Verdadero, falso. Allí es falso, la implicación. En ese orden. Entonces, si esto es un bicondicional, vamos a analizarlo de esta manera. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Primero vamos a analizarlo así, después llegamos a la conclusión. Tenemos aquí, si esta fuera una implicación, P implica Q, y luego hacemos Q implica P, y luego llegamos a la conclusión. P implica Q, vamos a hacer como que sea una implicación. ¿Cuándo es falsa una implicación? Cuando es verdadero o falso. Aquí tenemos verdadero, verdadero, por lo tanto es verdadero. Aquí tenemos verdadero, falso, por lo tanto es falso. Estamos haciendo la implicación entre P y Q. Aquí tenemos falso, verdadero. Ya habíamos dicho que solamente es falso cuando es verdadero, falso en ese orden. Caso contrario es verdadero lo que es. ¿Sí? Tenemos verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ahora, Q implica a P, lo contrario. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que Q es primero y P es después. Q primero, P después. No se olviden que aquí cambia el orden. Entonces tenemos verdadero, verdadero, por lo tanto es verdadero. Aquí, ¿qué sucede? Falso, verdadero. Primero está el falso, porque estoy haciendo Q implica P. Como primero está falso y luego verdadero, también es verdadero. Luego, como tengo verdadero, falso, aquí cambió el orden del anterior, aquí vendría a ser falso. Y para el último, como tengo falso, falso, pues es verdadero. ¿Sí? ¿De qué se trata el bicondicional o el equivalente? Cuando algo es equivalente, como les había dicho, ¿de qué está hablando? De que sea igual. Por lo tanto, ¿cuál de estos resultados va a ser verdadero? Los que son iguales. ¿Cuáles son iguales? Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero. Los dos son iguales, no son iguales. El uno es falso, el otro es verdadero. Por lo tanto, es falso. Verdadero, falso. No son iguales. Uno es verdadero, el otro es falso, por lo tanto es falso. Y verdadero, verdadero son iguales. Por lo tanto es verdadero. ¿Qué podemos llegar como conclusión si yo no quiero hacer nada de esto? Simplemente, ¿cuándo es verdadero? Cuando los dos son iguales. ¿Se dan cuenta? Verdadero, verdadero,
verdadero. Aquí no son iguales, verdadero, falso, y acá es falso, verdadero. Por lo tanto es falso. Y estos dos, si son iguales, por lo tanto es verdadero. Falso, falso, verdadero. Un equivalente, ¿qué me está diciendo? Que algo es equivalente, que algo es igual a otra cosa. Que una cosa es equivalente a la otra. ¿Sí? Eso me está diciendo. Es como que yo diga que una tonelada de arroz es equivalente a 1000, sí, son 1000 kilogramos, sí. 1000 kilogramos de arroz. Estamos hablando de lo mismo. Tonelada, 1000 kilogramos. Estamos hablando de lo mismo, es equivalente. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sencillo, ¿no? Esto simplemente es para que nos demos cuenta que existe la doble, por eso se llama bicondicional, porque es una doble implicación. ¿Y por qué se dan los verdaderos? Es por esto. ¿Sí? Por todo esto que acabamos de analizar, los que son iguales son verdaderos y los que son diferentes son falsos. Directamente podríamos llegar a esto, sin pasar por esto. Esto simplemente es para que ustedes entiendan el por qué sale. Bien. Seguimos entonces. Vamos a hacer un ejemplo. Con tabla de verdad, que es el que me interesa que practiquen. Más que nada porque no tenemos mucho tiempo en las horas de clase virtual, entonces vamos a hacer. Bien. Tengo la siguiente proposiciones. Imaginemos que P implica Q. Tenemos y que implica P implica Q y que esto implica a E. Esto va a ser equivalente, ¿sí? Tenemos un bicondicional a Q implica a R y no quiero hacer muy grande porque aquí no me va a alcanzar después. Esto de aquí también puede haber conjunción y disyunción aquí, no es necesario que solamente haya implicaciones. Y P. Aquí que hay una conjunción. Vamos a hacer la tabla de verdad de este ejercicio. Entonces, comencemos yendo por este lado, luego de este lado y al final hacemos la comparación de la equivalencia. Y llegamos a la conclusión. Tenemos P, tenemos Q, tenemos R. Armamos la tabla de verdad. Como hay tres proposiciones, ustedes saben que se arman siempre comenzando por verdadero, pero en este caso tengo 4 verdaderos y 4 falsos. Luego tengo 1, iría de 2 en 2. Falso, falso. Falso. Verdadero. Falso. Falso. Tenemos que tratar de, bueno, en ese cuadro no vamos a tener ese problema que yo tengo ahorita, de no equivocarme, que estén en la misma línea. Verdadero, falso, verdadero y falso. Tengo armado lo que es todas las combinaciones que pueden llegar a tener estas tres proposiciones. Entonces yo anteriormente les había dicho que es recomendable hacer una columna por cada conector. Comencemos con P implica Q. Esto de aquí, ¿no? De este lado. P implica a Q. ¿Cuándo es falso? Cuando el orden es verdadero falso. Verdadero, verdadero es verdadero, 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 falso, que sería falso, verdadero, falso es falso, y los demás, como todos tenemos falso al principio, son verdaderos.
3 y 4. Listo, ya tenemos la primera implicación. Cuando es falso, cuando el orden es verdadero o falso. Caso contrario es verdadero. Este resultado, ¿qué cosa? Implica a R. Entonces, tendremos que P implica a Q, implica a R. Este resultado, ¿cuál va a implicar? A R, pero no se olviden del orden, ¿sí? Primero está este, luego este. Aquí sí importa el orden. Aquí sí importa el orden, no es que como simplemente cojo primero R y después P implica Q, no. Tiene que ir de acuerdo al orden en que tenemos aquí. ¿Verdadero, verdadero? Verdadero. ¿Verdadero, falso? Es falso. Falso, verdadero, y aquí serían los dos verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso es falso. Y verdadero, verdadero es verdadero. Y verdadero, falso es falso. Espero no haberme equivocado por la alineación de los resultados. Parece que hay que revisar por si acaso. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso es falso, verdadero, ya. Seguimos, ¿no? Ya tenemos de este lado. De este lado ya tenemos el resultado de este lado, que es este de aquí, esta columna de aquí. Ese es el resultado de ese lado. Vamos por el otro lado. Tenemos Q implica R. Q implica a R. Así mismo, cuando es falso, cuando es verdadero. Falso, verdadero, verdadero, es verdadero, verdadero, falso. Es falso, falso, verdadero. Es verdadero, falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es falso. Y aquí serían verdaderos entonces. Verdadero, verdadero. ¿Sí? Esto de aquí me dice que tengo yo una conjunción. Q implica a R. Tengo yo una conjunción con P. ¿Cuándo es verdadera la conjunción? Cuando todos sus resultados son verdaderos. Caso contrario, es falso. Tiene que cumplirse todo. Yo antes les había dado el ejemplo de que ustedes para pasar de año tienen que tener el promedio mayor o igual a 7 y también cumplir con la asistencia. Si cumplen solamente uno de los dos, no pueden aprobar el año. Tienen que cumplir los dos. Entonces, estamos en una conjunción. Tiene que ser esto y esto para que sea verdadero. Caso contrario, si solamente es uno o ninguno, es falso. Entonces tenemos Q implica R que tengo aquí. Esto con qué cosa? Una conjunción con P. ¿Cuándo es verdadero? Cuando los dos en este caso son verdaderos. Verdadero, verdadero sería verdadero. Verdadero, falso, aquí viene siendo falso. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, verdadero es verdadero de nuevo. Y aquí, como todos estos son falsos y sabemos que en la conjunción tienen que ser los dos verdaderos, pues automáticamente dice que esos cuatro son falsos. 4. Sí. Entonces, aquí tengo yo el resultado de esto. Esto de aquí, que viene siendo esta columna. Dígame. Última, ¿cómo se sacaba? Disculpe, se me colgó la llamada. Esta columna es una conjunción, lo que nosotros ya vimos antes. La conjunción para ser verdadero, ¿qué tenía que ser? Todo verdadero. Caso contrario es falso. Por eso les decía el ejemplo que yo les había puesto para que ustedes se gradúen. Para que se gradúen, tienen que sacar el promedio mayor o igual a 7 y cumplir con la asistencia. Si no cumplen esas dos condiciones, ustedes no pueden pasar de año o graduarse. Tienen que cumplir esas dos condiciones. Yo no puedo simplemente cumplir que asisto normalmente, pero mi promedio es de 4, no voy a poder aprobar el año. O mi promedio es de un 9 tal vez, pero asistí muy poco, menos del 50%, igual voy a perder el año por inasistencias. Ustedes saben que también se pierde el año por inasistencias. Entonces, tengo que cumplir yo las dos condiciones.
¿Cuándo es verdadero? Cuando, en este caso, las dos son verdaderos. Y ahí vamos analizando de esta manera. Verdadero, 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 falso, como son diferentes, es falso. Aquí verdadero, verdadero es verdadero, verdadero, verdadero es verdadero. Y aquí, como todos estos son falsos, y yo sé que tienen que ser todos verdaderos, pues automáticamente yo ya sé que todos son falsos. Entonces ya tengo aquí, en esta columna, lo del lado izquierdo, y en esta columna, lo del lado derecho. ¿Qué me falta hacer? El equivalente. Cuando una proposición es equivalente a otra. ¿Sí? Cuando son iguales. Muy sencillo. Entonces aquí va el resultado. No lo voy a poner así con la R porque no me alcanza el espacio para escribir todo. Ustedes ya saben qué es la columna del resultado, la columna final. Y voy a comparar si es equivalente cada una de estas columnas. Verdadero, verdadero, son iguales, es equivalente. Por lo tanto es verdadero. Falso, falso, son iguales. Sí. Por lo tanto es verdadero. Verdadero, verdadero, son iguales. Verdadero, verdadero, también es verdadero. Voy en a ver qué me da. 1, 2, 3, 4, ya me faltan los 4 últimos. Bien. Verdadero, falso, aquí ya no son iguales. Por lo tanto es falso. Sí. Falso con falso son iguales, es verdadero. Verdadero con falso son diferentes, es falso. Y lo último que son los dos falsos es verdadero. Y bien, ¿qué nos damos cuenta? Que entre los dos resultados que hallamos no son equivalentes. ¿Sí? Porque para que sean equivalentes, todos los resultados tienen que darme verdadero. Y estaríamos hablando de una tautología, como ya les había dicho antes. Caso contrario, también se dice que cuando todo es falso es la contradicción. ¿Sí? O la falacia, como también se suele decir, cuando algo es mentira. En este caso se habría una falacia, ¿no? Una mentira disfrazada con verdad. Como lo que yo les había puesto el ejemplo de que les ofrecen algo y no les cumplen. Entonces, en este caso no hablamos de una tautología porque no todos los resultados son verdaderos. Tendría que ser todos verdaderos para ser. No son equivalentes estas dos proposiciones, conjunto de proposiciones. Listo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta tal vez? Sí. No hay problemas.